cualquier filosofía mínima te va a hablar de que todo lo que realmente hay fuera es todo lo que tú tienes dentro. Entonces, si tú te encuentras una persona maleducada, a lo mejor es que no sabes poner límites. Ay, yo no pienso igual, ¿eh? Porque yo soy muy educada y me he encontrado cada persona que... Porque no todo es tan radical, o sea, no es porque yo soy así, no me tiene que... ¿Sabes qué pasa? Yo no me puedo culpabilizar por los demás. Yo soy responsable de mí. Si tú me pegas, yo no puedo decir, Mercedes me ha pegado porque yo me sentía mal y me pegué a mí misma. No, me has pegado tú. Y a la que habrá que juzgar será a ti, a la que habrá que... Yo no estoy diciendo eso. Buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Hoy nos encontramos en Barcelona, en el Tibidabo, en un día súper especial, el 24 de diciembre del 2024. Y tengo dos invitados de categoría. Primero voy a presentar a nuestra nueva invitada, Mercedes Carruana. Ella es terapeuta holística, neurocoach y acompañante en procesos sagrados a través de la rueda medicinal a nivel internacional. Bueno, Mercedes, ¿qué tal está hoy? Pues la verdad que muy bien. Y mejor aún con vosotros aquí, compartiendo este momento. Qué guay. Y nuestro segundo invitado, ya recurrente, hay dos podcasts más que podéis seguir el enlace. Guillén de Vicente. Guillén, tu descripción era bastante larga, así que la hemos acortado. Me parece muy bien. Porque si no, estaríamos medio podcast aquí. El Guillén es farmacéutico, especialista en análisis clínicos, con 4 años de experiencia en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, ¿verdad? Tú corrígeme si me equivoco. Sí, correcto. Es especialista en medicina tradicional china y holística. También tiene conocimientos del Ayurveda, terapia floral y de I Ching. Actualmente continúa estudiando, sobre todo espagiria y gnóstica, me comentaba, ¿verdad? Sí. Y también es poeta. Así que nos queríamos juntar en este día tan especial para hablar de un tema que es muy relevante y que nos acompaña a todos en todo lo que hacemos, que son los elementos. Entonces Mercedes nos puede dar un punto de vista desde la rueda medicinal, que es la terapia que ella practica, que tiene mucho que ver con los elementos, ¿verdad, Mercedes? Bueno, más que una terapia en sí es una herramienta ancestral que representaría como una brújula o un mapa atemporal donde dijésemos que convergen pues las 4 direcciones, las 4 fases de la luna, las 4 estaciones de la vida y todos los procesos que le podemos llamar sagrados, que para mí al final todo es sagrado, y terrenales, ¿no? De todas las fases que toda la naturaleza en sí, porque al final si definimos la naturaleza como la existencia, tanto humanos como animales y como plantas y mundos convergen ahí, ¿no? Y trata exactamente de ese equilibrio dentro de esa ciclicidad. Y una pregunta, esta terapia es chamánica, pero especialmente ¿de dónde viene? Tú que eres una experta en el tema... Bueno, soy una eterna estudiante y practicante, primero personalmente, y si aclaramos un poco la palabra chamán, que hoy en día se hace mucho uso de ella y creo que a lo mejor no se ha comprendido realmente la verdadera expresión o definición, chamán viene del hinduismo y significa el que ve más allá, el que ve en la oscuridad. Y al final el ver esa oscuridad quizás es el ver lo que no es tan tangible, pero también forma parte de lo que también somos nosotros. Por ejemplo, tenemos un cuerpo, tejidos, órganos, tal, pero al final hay una energía que lo sostiene, ¿no? Y al final esa energía al mismo tiempo, tanto en filosofías de culturas o religiones del mundo, le podemos llamar Dios o le podemos llamar existencia, le podemos llamar vida, lo que queramos. Al final es lo que realmente hace que estemos hoy aquí y que queramos compartir esto. Mercedes, y si por ejemplo yo quisiera tener una terapia de la rueda medicinal contigo porque tuviera, por ejemplo, falta de energía constante, ¿cómo sería una terapia contigo? Porque mucha gente estará en este momento pensando, ¿qué es esto de la rueda medicinal? ¿Es una medicina o yo llego a la consulta con Mercedes y qué pasa? Guíame en este viaje.
Pues realmente lo que pasaría sería que te encontrarías con una persona que se ha dedicado a autoconocerse a sí misma en su propia experiencia personal y descubrirse, y también ha vivido muchas fases para poder entender esa parte humana y esa parte espiritual o terrenal que todos experimentamos, en la cual he pasado por muchísimas herramientas y muchísimas filosofías y formaciones, también tocaba Ayurveda de medicina china, para comprender lo que un día me dejó fascinada, que era la relación entre la emoción y la enfermedad. Nunca había escuchado de eso y dije, ¿cómo puede ser? Tuve que vivir un proceso muy importante en mi vida sobre eso y me abrí la puerta y dije, este camino lo quiero tomar porque me parece interesante que tenga que ver la relación con la enfermedad, con la emoción, y nadie nos haya hablado de eso. Basándonos en ese fondo que para mí es el básico en todo y que forma parte de esa ciclicidad natural de por qué todo tiene direcciones o estaciones o ese movimiento cíclico, ¿no? De donde todo empieza y todo acaba, y forma parte de esas fases de la vida. La rueda medicinal es una herramienta ancestral de orden y de autoconocimiento a través del sentir. Toda esta experiencia humana está basada en el sentir. Sientes y eres lo que sientes, pero ¿hasta qué punto sabes reconocer qué sientes y quién eres dentro de tu propio sentir? Entonces, cuando vienes, a través de mi guía, obviamente dentro de todo ese camino de experimentación y estudio, para mí la rueda representa la herramienta más sagrada y ordenada para que tú lo puedas experimentar desde ti mismo. Yo te puedo guiar, pero para mí la verdadera experiencia se basa en el poder personal y ese es tu propio autoconocimiento. Entonces, cuando entras en esta experiencia, lo vives tú, recibes tú tu propia respuesta, yo te puedo aclarar, te puedo ayudar, te puedo leer más profundamente ese mapa, pero eres tú el que lo experimenta y el que lo vives, entonces la respuesta no te la está dando nadie, la estás tomando tú desde tu propio sentir, y ahí es cuando viene esa sorpresa y al mismo tiempo una autorregularización de tu propio cuerpo, en tu mente, en tu energía, en tu espíritu, en tu físico y en tu emoción. Y la rueda, yo que la he estado investigando un poco, es como un círculo, para que la gente lo entienda, y está dividido en 4. Y cada uno tiene un color. ¿Nos puedes decir cada color con qué elemento se correspondería o si se corresponde con las estaciones del año, incluso con animales? Se corresponde a todo y se complementa con todo y al mismo tiempo es una polaridad en sí misma. Sí, por ejemplo, el color blanco. El blanco representa el alma y también representa la fase de observación antes de los cambios y de los procesos que han cambiado y que requieren su tiempo de observación para integrar ese cambio y esa transformación. ¿Y el amarillo? Ese representaría, el blanco representa el norte, el amarillo representaría el este, representan los comienzos de la vida, por donde sale el sol, y también representa el ego, por ejemplo. Luego nos dirigiríamos al sur, representa el movimiento del florecimiento de la vida. ¿Qué color es? Perdón, el rojo. El rojo. Dependiendo también de qué cultura vayas, algunas cambian los colores, pero al final lo bonito de la propia rueda es que no importa dónde cambien los colores, al final todo tiene la misma experiencia, dentro de todos los elementos podrían estar en los 4 rumbos, porque al final también en el este comienza la vida y el agua también comienza con la vida, y no pertenece, por ejemplo, al este, sería directo al sol. Pero bueno, seguimos, que si no es que la rueda es muy profunda, como nos perdemos, o yo me pierdo en esa pasión. El sur representaría también, por un momento, el florecimiento, la abundancia, cuando quieres crear familia, cuando prosperas en el trabajo, y al mismo tiempo también, por ejemplo, la rabia de no saberlo disfrutar, ¿no? Qué curioso, ¿no? Esa polaridad. Y si nos vamos al oeste, también tendríamos la parte, como diríamos, quizás más chamánica de la rueda, porque representa la cueva, representa la oscuridad. ¿Este es el negro? El negro, exactamente. La medicina. Entonces ahí, por ejemplo, te confrontas con lo que realmente necesitas entender, pero al mismo tiempo recibes la medicina que te da el equilibrio para que puedas proceder a ese cambio. Y al mismo tiempo representa, pues eso, todas las fases de la vida, ¿no? Nacer, crecer, madurar y volver al alma. Y en el centro, obviamente, el verde, que representa el corazón, representa la naturaleza, representa el centro. Había un circulito en medio, sí, es verdad. Como la cruz, al final, la cruz, que también está en todas las culturas, representa el equilibrio de arriba y abajo, y el centro, con esas 4 direcciones y con todos esos 4 elementos. Entonces, al final, en cualquier cultura que vayamos, han usado siempre esa herramienta para crear un equilibrio desde dentro hacia afuera. Y la rueda te permite experimentar la experiencia de la visión del alma, pero también en tu entorno exterior. Pero, Guillem, ¿y tú cómo encajarías los elementos dentro de la medicina tradicional china, que tiene 4.000 años de camino? ¿Cómo encajaría esos 5 elementos? Mira, la medicina tradicional china, la diferencia con estas otras
culturas ancestrales que utilizan 5 en lugar del 4, realmente que sería ese 4 más 1, como quieras. Pero al final tenemos en medicina tradicional china 5 elementos y se representan bastante con esos puntos cardinales con alguna diferencia. La madera, que sería el aire, el viento, sería el este. Luego tenemos al sur, que sería el fuego, el rojo. Tendríamos a la tierra, que sería el amarillo. Ese sería el del centro. Y tenemos el metal, que sería el del oeste, sería el blanco. Ahí tenemos ciertas cosas que no acaban de... Porque, bueno, eso es lo que ha dicho, ¿no? Que los colores a veces no siempre... Y luego el agua, que sería el norte y sería pues nuestra propia esencia. Entonces hacemos ese trabajo. Hay la diferencia que hay entre los 5 elementos de la medicina tradicional china. Utiliza el 5 porque partimos de que si estamos aquí y ya hemos salido del estado de salud, estamos en la enfermedad, entonces la tierra que está en el centro se desplaza y sale afuera, por eso sale el 5 y el pentágono, pero cuando se trabaja en la parte espiritual de la medicina tradicional china con el I Ching, son los 4 más el centro, la Tierra está en el centro. Entonces eso es un poco lo que intentamos hacer cuando trabajamos desde la medicina tradicional china, se trabaja desde los 5 elementos, porque la persona que viene está enferma o algo le pasa, pero siempre intentamos hacerle el recordatorio de volver a la flor del I Ching de los 4 más el centro, que sería muy parecido a la rueda. Y te quería preguntar si, por ejemplo, igual que le preguntaba a Mercedes, una persona que tenga mucha falta de energía o dolores que hoy en día es tan común, ¿cómo tratarías a esta persona desde la medicina tradicional china en relación con los elementos? Porque realmente no sé si esa persona puede tener un estancamiento de agua, porque sea una persona que retenga líquidos, o puede ser una persona que tenga mucho fuego porque siempre esté muy enfadada. No sé, así, sí, para que lo entienda todo el mundo. Mira, como... hay una cosa que hay que entender muy importante desde la medicina tradicional china, y eso mucha gente me viene y me dice, ¿no? Puedes tratar, ¿no? No, explícame la fibromialgia, la fatiga crónica desde la medicina tradicional china. Y digo, es que a mí eso no me dice nada, porque puede haber muchos orígenes distintos de una misma enfermedad. Por lo tanto, a mí me dices fibromialgia y es como, bueno, sí, puede ser. Un estancamiento del chi y la sangre, puede ser que venga de una insuficiencia de chi, una insuficiencia de sangre, puede haber una debilidad del agua. O sea, estamos hablando ya he hablado de 3 elementos, ¿no? La madera, la tierra y el agua que pueden estar afectados. Entonces, no es lo mismo. Entonces, eso es algo muy importante a ver porque 2 personas con fibromialgia pueden ser con tratamientos diferentes. Y como 2 personas con 2 patologías que son diferentes pueden tener el mismo tratamiento, porque en medicina china vemos que al final lo que está pasando es lo mismo, ¿vale? En esto. Entonces es algo que siempre tiene que quedar muy claro, porque bueno, a mí me pasa, ¿no? Que me dicen, bueno, tengo esto, ¿lo tratas? Y yo, bueno, tengo que ver de dónde viene esto para saber si esto... ¿Cómo se trataría? Por poder tratar, claro, todo se puede tratar. O sea, si una persona está muy cansada, se levanta con cansancio, tiene cansancio durante el día, que es tan común en la sociedad que vivimos hoy en día, que estamos tan estresados, puede ser, por ejemplo, porque tenga mucha tierra, tanto como porque tenga mucho agua. Eso normalmente, lo que has descrito es bastante claro de una insuficiencia del chi de bazo. Vale, entonces es el elemento tierra el que está, porque lo que has nombrado bastante tira para eso. O sea, si alguien me dice esas 3 cosas, está bastante claro que apunta a eso. Luego vamos a ver qué más cosas se pueden ver afectadas, porque cuando el bazo funciona mal, acumula muchas toxinas el cuerpo, es el sistema digestivo, entonces absorbes cosas que no deberías, entonces se te acumula. Entonces, ¿quién se va a dañar después? ¿El agua o la madera? ¿Vale? O incluso si se acumulan muchas toxinas y esas suben, puede invadir al corazón, ¿vale? O si invaden el pulmón, al metal. Entonces hay que verlo siempre el cuerpo. ¿Y cómo lo ves en la clínica? Porque sé que me dije el pulso aquí, ¿verdad? Sí, las preguntas indagatorias, la anamnesis es muy importante, pero siempre hay que partir de que
no todo va a ser verdad de lo que te cuenten, porque hay cosas que a lo mejor no han tomado conciencia a la persona, ¿no? O que no saben. O sea, por ejemplo, una persona puede decir, yo como súper bien, Guillem, yo... Eso es muy normal. Y tú dices, vale, venga, vamos a ver lo que come. Y a lo mejor te dicen que juntan mucha proteína con mucho carbohidrato, por ejemplo. Mira, una cosa muy típica, gente que tiene esta debilidad en el bazo, la debilidad del bazo, yo siempre recomiendo quitar lo crudo, sí, lo crudo y los alimentos que enfrían el organismo. ¿Pero crudo sería sushi o, por ejemplo, verduras crudas? Verduras crudas, una ensalada. Verduras crudas. Eso es muy típico porque me vienen muchos con este tipo de patologías y me dicen, yo como muy bien, como todas las noches una ensalada. Y le digo, pues para ti no. Para ti eso no es saludable porque eso enfría mucho y tú lo que necesitamos es aportar calor al organismo para encenderlo, el sistema digestivo se encienda, el cuerpo se caliente y entonces el chi, la sangre pueda moverse por los meridianos. Pero entonces una persona, una mujer de a lo mejor, no sé, 45 años, que ya está entrando un poco en fase premenopáusica y quiera bajar de peso, si se come todos los días una ensalada, quizá ella por sus elementos no le vaya bien y le recomendarías más una sopa. Depende, porque al enfriar mucho, una de las cosas muy típicas en el periodo menopausia, perimenopausia, es ahí se sale a la luz, digásemos, toda la insuficiencia de yin que ha tenido. Si hay insuficiencia de yin, hay un exceso aparente de yang, por lo tanto habrá un calor. Entonces la ensalada le sienta muy bien porque claro, le quita esos sofocos, por ejemplo. Ajá. Pero si Pero no empieza a pierde engordar, peso, claro. si empieza a engordar, entonces tiende más a una debilidad del bazo, quizás. Eso siempre hay que verlo en una consulta y verlo bien, porque si no, luego pasan cosas, o sea, que no puedes por 4 cosas que sepas ya decir que tiene algo. Yo siempre digo, primero consulta, porque si no es como, sí, tú tienes esto es muy soberbio. Esto va a ser esto. Bueno, ojo. Pero bueno, principalmente si esa persona tiene una debilidad en el bazo y se empieza a comer ensalada a tope, yo lo he quitado a la gente. La Dice, pero si ensalada. yo como muy bien, como mucha ensalada y tal, y yo, pues quizás para ti no es lo correcto. Es mejor que te cenes una cremita de verduras, que está cocinada. Que está caliente también. Claro, y cocinada, que ya está digerida por ti. Claro. Claro. Sí, sí. Y tú, Mercedes, que supongo que has tenido experiencias también con gente que a lo mejor esté un poco de subida de peso y quiera bajar de peso y ha probado todo y no encuentra la solución. Supongo que pensarán que es algo más ancestral, de su ancestro emocional, y han venido a pedirte ayuda. ¿Cómo has tratado este tipo de problemas? A ver, hablando justamente, o sea, estamos hablando de los elementos y de cualquier explicación de cualquier cultura o filosofía, pero yo creo que tenemos que partir de la base de entender que lo que tenemos es una tecnología biológica. Hay que saber usar esa tecnología. El chi, ¿qué significa? Energía. Volvamos a lo mismo. Entonces, realmente cada persona está en una fase de su vida que está representando principalmente cómo gestiona sus emociones. Por eso digo, todo para mí, y después todo lo que yo he investigado y en mi propia experiencia de 1000 tipos de terapia, y que la medicina china es súper válida, pero partamos de que principalmente es la falta de autoconocimiento lo que hace que todo lo demás pierda el equilibrio, y cuando hay un desequilibrio es cuando hay una enfermedad. Entonces, si entendemos el chi, la energía, como la llama la medicina china, como partiendo de la base de la emoción, que representa energía, emoción, movimiento, es una falta, es un desequilibrio de gestión emocional. Entonces, cualquier situación, enfermedad, que te engordes o que te adelgaces, o que tengas cualquier problema en la piel, o que tengas cualquier tipo de falta de calor, de falta de frío, de cualquier tipo de desequilibrio, está formando una falta de conocimiento de tu situación, de ti, de tu cuerpo, de tu emoción, y de cómo obviamente te nutres. Y la nutrición está tanto a nivel emocional como a nivel físico. Entonces, yo tengo clientes que vienen y dependiendo de lo que ellos necesiten comprender a nivel emocional, luego le podría derivar a Guillem para decirle, mira, aparte de que necesitas entender este proceso en tu vida que a lo mejor no has sabido gestionar, te ha causado un trauma, te ha causado un bloqueo, te ha causado una dificultad, una limitación, o simplemente no sabes cómo gestionarlo y te está llevando a un desequilibrio interno, con lo cual a lo mejor estás creando una alergia hacia unos alimentos, o estás creando una dificultad de digestión, o estás teniendo un problema
para que realmente, tanto a nivel emocional como a nivel físico o energético, en esa falta de energía, no estás entendiendo algo de ti. Entonces, lo bueno es que esta tecnología maravillosa nos ayuda, nos acompaña en esta experiencia de la vida, en ese éter, en ese centro, en ese equilibrio, a entender qué está pasando dentro de nosotros para que también se vea fuera de nosotros. Entonces, cualquier terapia es siempre un más para que te ayude a entender algo más de ti, pero hay que empezar entendiendo en qué fase o en qué momento estás o de dónde pudo haberse generado ese desequilibrio. Porque tú puedes ir a tomar medicina china, maravillosa, y realmente si tú no tomas conciencia de por qué la estás tomando y de dónde puede estar viniendo ese problema, puede ser que alcances una gran mejoría, porque obviamente las plantas son maestras, o sea, vienen a eso, a aportarnos un equilibrio y una comprensión a través también de ese sentir, porque obviamente vas equilibrándote y seguramente te vas regulando y te vas sintiendo mejor. Pero si no has tomado conciencia del problema, ya te puedes tomar lo que tú quieras, por mucha mejoría que tengas, realmente va a ser complicado que termines como de completar el proceso, porque te falta entender o entender un poco más, no solamente esas plantas, sino que, por ejemplo, Guillermo te explicará, pues justamente, oye, qué momento de tu vida estás viviendo y por qué a lo mejor hay ese desequilibrio que te está provocando ese fuego de más o esa falta de agua, esa humedad, ¿no? Entonces, yo creo primero hay que hacerse esa revisión, en qué momento de la vida estamos, qué conocimiento tenemos de nosotros y cómo nos gestionamos, qué nos puede estar provocando ese calor o esa falta de... O sea, que la rueda es como un oráculo, prácticamente, porque realmente no te especifica nada y tú tienes que mirar dentro de ti por ti mismo. No, Entonces, es que no, la rueda te revela todo, te revela tu estado emocional. pero te lo revelas tú mismo. Bueno, te lo revelas tú mismo porque llegas a experimentar una comprensión a través de un sentir y ese sentir te trae un razonamiento de qué es lo que te está ocurriendo. Y obviamente yo estoy ahí para poder acompañarte a tanto lo que tú ya me vienes trayendo y me vas contando con lo que yo voy observando y sintiendo, más cuando entramos ahí, obviamente yo sé leer energéticamente lo que está pasando, pero a mí lo que me interesa es que lo aprenda la persona, porque eso es lo que luego le va a dar la valía personal de que tome conciencia de por qué en su vida está viendo o esa situación que no sabe gestionar y le está causando un problema o una enfermedad, o no sabe tomar la dirección que desea o tomar el impulso y la fuerza de atreverse a vivir lo que quiere, porque no sabe que tiene esa capacidad, pero porque no la sabe sentir, no la sabe a lo mejor reconocer. Porque hay gente ¿Y que tú sí por que qué la tiene. crees que pasa eso? Que la gente no Porque todavía no hemos entendido el juego de la vida. O sea, yo lo diría conecta así de con sus propias sencillo. emociones. Porque no se nos enseña realmente, al menos en la cultura occidental sobre todo, en otras milenarias como la China sí, no se nos enseña primero a conocernos, a conocer el equilibrio. Por eso para mí la rueda ha sido como el culmine, después de más de 25 años de investigación y de viaje y de cultura, de entender que todo es cíclico, que siempre vamos a estar pasando fases, que seguimos siendo humanos y los humanos tenemos unos días mejores y otros peores, como un día sale el sol y otro día la lluvia, y lo que tenemos que tratar es de simplificar, pero simplificando, trayendo un poco de aceptación y de comprensión a qué me está pasando y cómo lo estoy viviendo y ¿Tú qué hago tienes con algún ello. caso de algún paciente, cliente, es que no sé, paciente, ¿no? Bueno, me llega gente casos muy extremos, gente que con ganas de suicidarse porque no entendían en qué momento estaban en su vida, y también tengo un caso muy concreto de alguien que hoy en día es ya casi un amigo, ya es un amigo realmente, pero de una persona que lleva más de 25 años con ansiedad crónica, con fatiga crónica, no podía caminar apenas porque esa tensión física no le permitía ni siquiera poder caminar, y si caminaba con un bastón, pero... Y esa persona a día de hoy es otra persona, pero ha sido un año de trabajo a nivel de que obviamente esa persona toma una disciplina y un compromiso, porque lo primero es responsabilizarte de ti y no poner en ninguna terapia como si fuese aquello el milagro. El milagro sucede cuando tú te responsabilizas, comprendes y tu propio cuerpo metaboliza la emoción, la nutrición del amor que te rodea, del amor que metes a través del alimento y cómo lo sostienes y cómo bueno, lo hablaba con Guille, ¿no? También, ¿no? Te sientas a la mesa y cómo te sientas a la mesa a comer. O sea, estás comiendo estresado, estás comiendo con calma, con tranquilidad, con gratitud por tu vida, o todo lo estás haciendo por cumplir en la vida. Es que la gente vive la vida más que como una experiencia de gratificación, como algo que cumplir, y entonces luego se generan enfermedades y estrés y cosas, y dices tú, pero ¿por qué? ¿Con el que me iba? Oye, pero es que a lo mejor ni siquiera te has conocido, te vas a ir de este mundo y ni siquiera has sabido lo más importante de ti. A mí me da mucho dolor de barriga en Navidad, porque no me gusta ir a las comidas familiares y claro, siempre digo, me enfermo. Mi cuerpo mismo se enferma. Ahí, si tú
ya sabes que es un periodo donde a lo mejor no es lo que más te gustaría, pero al final sabes que de alguna forma te apetece un poco comulgar con tu familia, pues te preparas un poquito, seleccionas las fechas o los tiempos o los ritmos y sobre todo la mente, tenemos, o sea, el verdadero poder del cuerpo está para mí en la brújula del corazón y obviamente en el estómago, ¿no? El intestino. Pero la mente sigue siendo un traductor de la experiencia y si y tú dejas que la mente te domine y estás todo el rato, ay, que ahora la comida, es que ahora la familia, pues al final te terminas estresando y enfermando, pero porque te estás llevando a un estado tú mismo de machaque psicológico ante algo que... Hay un proverbio chino que me encanta. Si tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no la tiene, ¿para qué preocuparse? Entonces, Eso era de Confucio. no lo sé. ¿No? Ahora la verdad es que no me viene, pero me encanta y se lo digo y me lo aplico a mí todos los días. Y tengo un cliente que viene y me ríe mucho con él porque es un señor mayor que se pone los calcetines al contrario, diferente. Y me lo dijo así, dice, es para recordarme que me puedo equivocar todos los días y no pasa nada. Ay, pues yo no tengo ese punto de vista. Yo pienso que yo soy una persona muy fuego, hablando de los elementos, y pienso que hay que tener proactividad en la vida y si te equivocas, genial, pero rápido, recoge y ponte otra vez a repetir, porque es que si no, no tendríamos ni medicina, ni casas, Bueno, ni tendríamos arquitectura, ni tendríamos sanidad, ni todo lo que nos rodea. O sea, está bien que aprendamos de nuestros errores, pero hay que hacerlo otra vez, porque si no, no avanza. Pues los árabes dicen otro proverbio, Yo no soy prisa nada del mata, la prisa confucianismo. mata. Yo creo que la calidad de vida... No, pero no hay que hacerlo con prisa, pero hay que hacerlo, porque si no lo haces... Tampoco hay obligación de hacer que cada uno haga lo que sienta y quiera como lo desee y lo haga feliz y cada uno que contribuya de esa forma. Pues yo creo que somos muchas personas en el mundo para que no falte de nada, pero creo que la naturaleza nos lo da todo y el sobrehacer al final está demostrando que lo que estamos es saturando, contaminando y no respetando ese equilibrio, que luego vamos a las plantas queriendo que nos aporten una sabiduría cuando a lo mejor no estamos ni respetando el territorio y los nutrientes que necesita esa tierra para que luego sea devuelto para nosotros que le damos ese uso. Entonces yo creo que hay por eso te digo, toda mi búsqueda ancestral era para encontrar ese equilibrio que a lo mejor en una sociedad pues no terminamos de recibir porque no estamos acostumbrados a respetar la naturaleza como es. Los animales no necesitan un GPS para emigrar, Total. ni un curso de arquitectura para hacer un nido, ni para saber la planta con Ya, la que ¿sabes se qué pasa? limpian. Que yo pienso que el ser humano, obviamente somos un animal mamífero, pero tenemos otro tipo de alma, somos un ser racional con otro tipo de espiritualidad. Entonces sí que nosotros hemos avanzado y hemos hecho el mundo a nosotros más que el mundo... Hemos adaptado el mundo a nosotros en vez de nosotros adaptarnos al mundo. Exacto, ahí totalmente de acuerdo. Entonces, claro, no puedes ir en contra de tu propia naturaleza. claro, de tu propia naturaleza de avance y de creación y de ser proactivo. ¿Y tú qué opinas, Guillem, de todo aportar, eso? estaba Porque... pensando en que lo primero, ¿no? Que desde la medicina tradicional china es una medicina que no solo tiene en cuenta lo físico, sino lo emocional y lo espiritual. Entonces tú cuando estás tratando a un paciente no solo le tratas desde el aspecto físico, sino que hay un aspecto emocional y algo espiritual que le ha llevado. Entonces, como ha hablado... Yo cuando me viene a un paciente, yo quiero un paciente comprometido, entonces le digo, aquello que estás comprometido en dejar aquello que te llevó a enfermar, porque si no las plantas te van a ayudar un tiempo, pero van a dejar de hacerte efecto, entonces hay que buscar aquello que te ha llevado al desequilibrio. ¿Pero en qué elemento se encontraría la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad es el riñón, el elemento agua. Y ahí vamos un poco, porque ahí esto, ahora, ¿no? O sea, y esto de siempre es el sentir y el sentir. Yo me he dado cuenta, el sincero sentir es del elemento de la madera, ¿vale? Y el I Ching lo habla como lo penetrante y lo suave, ¿vale? Entonces, es muy típico en esta sociedad el hígado bloqueado. Entonces, no es el espíritu, la parte espiritual de la madera es el hum, que es la sombra. Por lo tanto, seguir el sentir de las personas en muchos de los casos está siendo llevado por el ego. Entonces, escuchar el sentir, que ahora es algo que se lleva mucho, ¿no? Lo que tú sientes. Está muy... Claro, pero lo que tú sientes desde tu espíritu o desde tu sombra. Exacto, te Porque está llevando si el es ego desde tu sombra, o tu sincero sentir. Exacto, Para exacto. poder llegar al verdadero sincero sentir, el I Ching te explica el camino que hay que seguir y lo que hay que hacer es bajar al agua.
Para bajar al agua hay que afrontar nuestros miedos, nuestras sombras y hacer, bueno, la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Eso es como te lo explica, cómo hacer ese viaje. Muy poca gente pasa por ahí. Y muy poca gente cuando llega a tener la posibilidad de hacer ese trabajo se echa para atrás. Y eso me pasa mucho en consulta porque intento regular muchas veces el eje madera-metal, que sería el eje de las circunstancias de la vida, cosas que suceden, cómo me siento y cómo actúo en el mundo, lo que hemos explicado, que funcionamos los humanos. El mundo es de una manera y yo me hace sentir de una manera, entonces yo lo cambio y así vamos. Claro. Eje material. Muy importante también. Lo que pasa es que en lugar de cambiarlo, lo que tenemos que hacer son otras cosas. Pero el hexagrama número 3, que es la dificultad inicial, y luego está el pozo de agua, que son las dos maneras de bajar al agua. Si queremos nutrirnos a nivel espiritual, necesitamos de hacer la dificultad inicial. Y eso es una hostia bien dada en la vida. El trueno le llama el I Ching. Pero una hostia que la vida te la mande o que tú... La vida te la manda. Vale. Y eso es como tú Esto es lo vas que a hablamos aprender. de que la vida te susurra y luego te grita y luego te El pega susurro una... es más del pozo de agua, que eso es cuando uno se descubre a través del amor. Pero entonces la hostia, ¿qué significa? ¿Que tienes un accidente? ¿Que se te muere un ser querido? Todo eso, una Que enfermedad, tienes una enfermedad grave. te quitan de tu piso, cualquier cosa que va a provocar una conmoción en ti. Y la mayoría de veces cuando eso es conmoción pasa, intentamos irnos a nuestro sincero sentir. Y ya no es un sincero sentir, porque lo que te está intentando llevar es a reconocer esos miedos, esos egos y esas sombras que tenemos. Porque luego el hexagrama que te sube otra vez a la madera y te conecta con tu verdadero sentir es la disolución del ego separador. Si tenemos ego, ¿cómo vamos a escuchar nuestro sentir? Entonces, en la mayoría de los casos que me encuentro, no hay un verdadero sentir de la persona, porque no ha querido hacer el trabajo de bajar al agua, porque eso es jodido. La gente quiere vivir, pues, más happy flower, ¿no? Y no hacer el trabajo de conectar con todo eso, que es un proceso, pues bueno, difícil de atravesar las sombras. Y claro, entonces estas cosas a veces es un poco así como llegar a hacer el trabajo para que la persona tome conciencia de aquello que le está llevando a la enfermedad y pueda volver a conectar con su sentir. ¿Vale? Entonces, bueno, eso ¿Y es no un será que a proceso. veces la vida te pone como espejo de lo que realmente te está llevando a la enfermedad? Por ejemplo, Claro. si tú tienes una relación muy tóxica con tu pareja, que llegáis incluso a las manos, y luego tú ves una película que está pasando eso, o vas en el autobús y ves a alguien peleándose y dices, oye, qué feo, ¿no? Claro. También la vida te va ayudando en ese... Exacto, te guía, pero eso, Jung, para mí uno de los grandes del psicoanálisis, nos dice que habla mucho de la sombra, que más ha elaborado toda la sombra ha sido Jung. Y dice que la sombra es todo aquello que nosotros somos que no nos permitimos ser. Por lo tanto, cuando lo vemos fuera, no nos gusta verlo. Entonces, si tú ves como dos se pelean y no te gusta, es porque en el fondo es algo que llevas tú dentro que no te permites sacarlo. Y eso pasa mucho en este mundo, en estas nuevas espiritualidades en las que hay que ser feliz, hay que dar amor y todo. Y bueno, a veces no. A veces no es así, porque cuando uno tiene rabia, también tiene que expresarle y permitirle sentir esa rabia, otra cosa que no llegar a las manos y esas cosas, claro, que no, claro. ¿vale? Pero siempre un poquito así. Y lo mismo pasa con las cosas que vemos que nos gustan, que ¿no? Yo la veo una pareja feliz, así tal, y también lo puedo ver y decir, ay, pues también forma parte de mi sombra, también es algo que yo no me puedo permitir a lo mejor desde la parte positiva. O sea, hay sombras buenas y sombras bueno. Y las dos vienen de la madera, de la sombra de la madera. Sí, pero claro, hay egos buenos y egos malos, digásemos. El ego malo es muy fácil, porque si tú pegas a tu mujer, eso es evidente. Todos aquí vamos a estar claro que eso no es bueno. Pero si yo estoy cuidando a mi madre enferma cuando yo no quiero realmente hacer eso es un ego malo, el ego del Salvador, el ego del profeta, el ego de todos estos, que al final tú te crees que estás haciendo el bien, pero El ego no. del profeta son estas personas que se la pasan dando consejos a los demás,
¿O no? Es que no he entendido muy Sí, bien. todos esos egos que en un principio a lo mejor tú te crees que es algo bueno que estás haciendo para la humanidad, pero no. Esos son Haz mucho lo más... que yo digo, pero no lo que yo hago. Sí, bueno, eso sería, sí, eso sería, ¿no? Pero en general, todas aquellas cosas que yo me pienso que estoy haciendo bien al mundo, pero viene desde el ego, es muy difícil de quitar. Porque ¿cómo le vas a decir? Y a mí me ha pasado en consulta. Pero porque están personificados ya. Claro, ¿cómo le vas a decir a alguien que cuidar de su madre enferma es lo que le está enfermando? Porque no lo está haciendo de corazón. Madre mía. Eso, Hay que eso es muy decirlo, difícil. hay que decirlo. Eso es muy difícil de decirlo porque es una verdad y eso se nota mucho solo con tomar el pulso si un cuidador es cuidador de verdad o un cuidador falso. Wow. Uno tiene falta de sangre y el otro tiene un bloqueo de hígado. La frustración que lleva encima. Entonces eso se ve, tomó el pulso, te está cuidando tu madre y a veces a mí la mayoría de casos, gracias a Dios, me ha pasado lo contrario. Y decir, soy cuidadora, soy tal, le tomo el pulso y le digo, muy bien, eres una cuidadora de verdad. Eso sí, estás sin sangre. Así que vamos a meterte sangre a tope porque, bueno, estás haciendo de corazón lo que estás haciendo. Bueno, si tú aceptas el sacrificio de entregarte a esa persona, adelante. Yo te trato y te acompaño en todo este proceso. Pero si tienes un bloqueo, eso es que no estás cogiendo el camino que tu alma te pide. En la fibromialgia he visto muchos casos de cuidadores, de gente que cuida a personas mayores o de enfermeras que están de cara al público y muchas veces no pueden expresarse como ellas querrían o están muy hartas de cuidar a los demás y que nadie las cuida a ellas o no tener tiempo de cuidarse a sí mismas y empiezan a desarrollar dolores en la muñeca, dolores en la rodilla, dolores en el pie, mucho cansancio, hasta que dentro de 10 años le diagnostican una fibromialgia. Eso, según el Ayurveda, yo tengo entendido también que son estancamientos de energía, Sí, bloqueos energéticos en el cuerpo. pero hay que ver de dónde viene. Claro. ¿Qué vino antes? Porque una insuficiencia de chi y de sangre puede llevar a un estancamiento y un bloqueo, porque claro, donde no hay, pues no. Hay que pensarlo esto como unos canales, como unas tuberías que tenemos en el cuerpo donde pasan sangre y energía. Pero ahora que han dicho eso, los puntos de fibromialgia, como yo la tuve y me hicieron la prueba, que te pinchan así rápido con el dedo, son prácticamente igual que los puntos de la acupuntura. Puede, sí, o sea, la fibromialgia con la acupuntura se puede tratar muy bien, sobre todo si viene desde el bloqueo. Porque en la acupuntura hay un dicho muy famoso que es ton putón, putón. Y es donde hay bloqueo hay dolor, donde hay dolor hay bloqueo. Así de Ton, simple. putón, O sea, si putón. tienes dolor hay un bloqueo. Eso está claro. En la acupuntura libera el bloqueo, mueve la energía. Ahora bien, si viene desde una insuficiencia, pues en el fondo lo que hay que hacer es tonificarle. Entonces ahí viene el cuidador verdadero que se ha llevado a la fibromialgia, es que se ha agotado de tal manera Ha querido dar tanto, ¿no? que se ha agotado, se acabó, ya está, no hay más. No hay más. En cambio, el que viene desde el bloqueo se ha agotado, pero de ese bloqueo, o sea, no hay agotamiento, está todo en el hígado. Y como están las vías de paso bloqueadas, Pero no esos hay ningún son- órgano que reciba nada más. Son iracundos ellos, ¿verdad? Sí. Esto es la Ahí gente... está la diferencia. Vale. Pero es que hay mucha ira que se come. Lo que no puedes decir. Claro, dices, Personas claro. que trabajan, por ejemplo, en tiendas de ropa o de calzado y que de repente te vienen muchas personas mal educadas, por ejemplo. Bueno, yo para hacer ahí como una puntualización, cuando yo me refería al sentir y cuando entras en la rueda, te llevas la respuesta que te tienes que llevar. No es que entres a recibir los mensajes de él, no. Si vas a sentir rabia, vas a sentir que no te gusta lo que estás sintiendo, lo que estás entendiendo, porque te va a confrontar. O sea, es realmente confrontarte con tu propia energía. Entonces, yo daría un paso más, ya que estamos hablando aquí de toda esta filosofía y sabiduría y entendimiento de cómo el cuerpo nos habla. Por eso digo que es una tecnología que desconocemos completamente en todo su equilibrio. Es eso, es honestidad de verdad. Y hoy en día hay mucho miedo, porque al final todo es ego, o sea, todo lo que sea desconocimiento, desequilibrio y mal gestión de ti, de tu vida y de cómo tú mismo te proyectas hacia otro, y esos espejos eres tú mismo desconociéndote en tu sentir, y entonces te viene la prueba que te viene a reflejar, porque partamos de una base, imagínate, es un juego y tú te vas a encontrar fuera todo lo que tú tengas dentro. Que no lo digo yo, lo dice la María de Filosofía. Pero ¿Esto es la ley del espejo? Esto es la ley de vida, la ley de la vida, de que lo que tienes dentro es lo que eres fuera.
Podemos hablar de física cuántica, podemos hablar de geometría sagrada, podemos hablar de medicina china, podemos hablar... Cualquier filosofía mínima, ancestral o no ancestral, te va a hablar de que todo lo que realmente hay fuera es todo lo que tú tienes dentro. Entonces, si tú te encuentras una persona mal educada, a lo mejor es que no sabes poner límite. Ay, yo no pienso igual, ¿eh? Porque yo soy muy educada y me he encontrado cada persona que... Bueno, pero ¿qué tal que lo no, gestionas tú? yo Es no que no pienso... significa que todo... Porque esa ley del espejo al final, porque no todo es tan radical, o sea, no es porque yo soy así, no me tiene que... ¿Sabes qué pasa? Yo no me puedo culpabilizar por los demás. Yo Pero soy es que responsable de mí. nadie está Si tú me pegas, yo no puedo decir, Mercedes me ha pegado porque yo me sentía mal y me pegué a mí Pero que misma. yo No, me has pegado tú. yo no Y a la estoy que habrá diciendo- que juzgar pero yo será no a ti, a la estoy- que habrá que... Yo no estoy diciendo eso. Y por ejemplo, ahora mismo, en esa reacción, y dentro de esta sinceridad y honestidad, porque para eso estamos aquí y nos exponemos para lo mismo, ¿no? O sea, no Sí, sí. vamos a transmitir Que es algo... un ejemplo... Sí, pero me refiero que... Que es un ejemplo, que no es verdad que me has pegado, o sea... Obviamente no, pero me refiero todo lo contrario, has hecho una prueba de la rueda y creo que te ha gustado en esa traducción de lo que represento como persona. Pero yo pongo el ejemplo para que lo entiendan los demás. Sí, pero por ejemplo ahí cuando tú no, porque yo, o sea, todo lo que pasa afuera, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, hasta la profundidad que la vida nos trae, es un reflejo de algo que está relacionado con nosotros. Pero cuando hablas de profundidad, ¿estás hablando de ancestros? Estoy hablando de todo aquello que aún desconocemos en el entendimiento de la experiencia humana en un cuerpo humano y en situaciones que se reflejan en nuestro entorno y en nuestra naturaleza a todos los niveles que podemos entender y que no. Entonces, como es tan profundo, lo dejo en profundidad. Pero quiero Mira, decirte- yo soy muy espiritual, pero luego vienen temas como niños que le han abusado, o gente que tiene problemas financieros serios, o gente que tiene unos cánceres muy, muy serios, y yo no pienso que esa persona, encima de que tiene el cáncer, no le puedes decir, esto es el reflejo de ti mismo. Yo creo que eso sería machacar totalmente a la persona. Pero es que no es la forma de a lo mejor de enfocarlo y de todas maneras, si te pones a investigar más allá, como te decía, de esa parte chamánica o de esa parte que aún desconocemos y que no lo digo yo, lo dicen grandes filosofías e historias en el mundo, que estamos hablando de ese plan del alma, a lo mejor imagínate que esto es un gran videojuego que venimos a experimentar y que a lo mejor todo lo que aquí podemos llegar a ver como horrible y como desagradable, lo hemos hecho todos en algún momento de la experiencia de la vida y en momentos en que nos reencarnamos, si creemos en la reencarnación o no, pero por eso digo, en vez de no meternos en, sino realmente al final lo importante yo partiría de lo simple, que es cómo lo gestionas tú. Entonces al final, ¿qué no importa qué ocurre fuera? ¿Qué hago yo ante eso? Si me encuentro una persona mal educada, ¿entro o no entro? ¿Tengo esa rabia dentro que me hace reaccionar o realmente me sé gestionar, aun teniendo esa rabia, sé gestionarme y luego veo cómo yo misma elijo mi vida lo que quiero? Porque si no, entonces tu poder personal en tu vida está en cómo tú te gestionas y qué eliges. Entonces, si tú realmente estás todo el rato dando tu poder personal a situaciones que a lo mejor tú dices, no lo puedo controlar, yo a lo mejor me siento contigo y te empiezo a hablar de otras cosas mucho más profundas que te puedo demostrar con estudios científicos, con libros y con filosofía, y a lo mejor te diría, pues a lo mejor esa persona eligió ser abusada. Y tú dirás, que no me lo puedo creer. Claro, claro, me choca muchísimo. Es que ahí te digo que la espiritualidad, ¿qué es, señores? La espiritualidad, y cuando hablo no hablo solo de mi opinión, o sea, yo me llevo una vida entera estudiando para realmente comprobar todas esas religiones, toda esa filosofía, todas esas experiencias, tratamientos que te hablen de eso. Y al final para mí, la espiritualidad es autoconocimiento. Entonces por eso dice, conócete a ti mismo y conocerás al universo y tu verdad te hará libre. Simplemente es una experiencia, tratemos de hacerla lo más amena y lo más respetuosa para contigo y para todos los demás y no nos llevemos a lo personal, que de hecho también invito a leer un libro que se llama Los 4 acuerdos de los toltecas. Ay, me encanta, sí. Y ahí te está hablando que son 4 acuerdos súper sencillos, pero hoy en día, ¿quién de todos nosotros puede casi mantener esos acuerdos? Porque es que es muy complicado, porque también desconocemos esta tecnología y a veces, aunque uno esté aparentemente muy trabajado, luego llega el otro y por alguna situación, lo que sea, pum, ya te ha tocado esa salida que ni siquiera sabes que tiene y ya has reaccionado y ya te has enganchado. De una forma más pequeña. Pero es que ahí entra mucho la neurociencia, no es lo mismo que a mí me agredan, que se me va a subir la adrenalina hasta arriba, a que alguien me sonría, que bueno, voy a tener un poquito de dopamina o de oxitocina y está guay, pero si voy por la calle, alguien me agrede, se me va a subir el cortisol a las nubes. Entonces es obvio que cuando alguien se mete conmigo o es mal educado, es obvio que yo voy a tener hormonalmente una reacción diferente y te va a durar mucho más en sangre una adrenalina o un cortisol que una dopamina. Dímelo tú que eres farmacéutico. ¿Qué opinas sobre...? Sí, bueno, la adrenalina también es rápida, ¿eh? Pero bueno, el cortisol no, el cortisol dura un poquito. Es que, pero bueno. ¿cuánto va a tardar en bajarse en sangre? ¿8 horas?
Sí. Aprox. No, eso ahora no. En cambio, si me sé. sonríen, pues digo, guay, Bueno. debería ser así. Mira, quería aportar acerca de esto, ¿no? Que has dicho. Y si a alguien le viene cosas muy, ¿no? Un cáncer, Es verdad que en muchos casos se puede hablar de la proyección de nuestra sombra, es decir, en la vida nos pone delante aquello que necesitamos para aprender, o enfermedades que nos ayudan a conectar otra vez con el agua, ¿no? Con nuestra propia esencia. Pero es verdad que hay cosas que escapan de todo esto, y es que hay un karma y un dharma. Entonces, yo ahí ya no puedo entrar mucho porque son cosas de nivel espiritual pues muy elevado. Pero hay personas que vienen aquí a limpiar karma familiar. Entonces pueden Que venir es lo que y decía. padecer una enfermedad muy jodida y no ha habido nada de proyección de sombra que dices, sí, sí, ya, pero es que a lo mejor hay algo más que todo esto. Por eso siempre es la fe lo importante, y las religiones que han trabajado la fe para que estas cosas se puedan... No, es que no lo vamos a entender nunca, entonces da igual Sí. que le llame, da igual que lo hablamos, da igual. sí, Y sí. luego está el Dharma. O sea, podemos revertir aquellas cosas que hemos hecho negativas en otras vidas o del linaje familiar a través de las buenas acciones que podemos. Y entonces un sacrificio consciente o inconsciente, pero del alma, el alma sabe bien. Entonces ese sacrificio a lo mejor está ayudando a subir a nivel espiritual a todo un clan familiar. Entonces, claro, yo no puedo ser, yo no soy nadie para decir qué caso es uno, qué caso es otro, qué caso, eso es cada uno que sepa, ¿no? Pero al final también a veces las preguntas es como un poco a veces más difícil de poder llegar a la respuesta, porque la proyección de nuestra sombra no es tan fácil como sí, si viene alguien maleducado en mí es porque yo soy, no me permito ser maleducado y me lo viene a lo mejor no, es un poco más complejo. O sea, esa Y a sería lo una mejor me parte. viene a ponerme a mí a prueba cómo yo pongo los límites o cómo yo puedo estar en mi centro y no dejarme llevar por eso. Entonces, hay muchos más. Sí que es verdad que nuestra sombra viene a proyectar fuera todo aquello porque en el fondo lo que buscamos, y nuestra sombra tampoco es algo negativo, está ahí para ponernos a prueba para poder seguir creciendo. La experiencia. Entonces, Para vivir la experiencia. exacto. El alma lo entiende de buen ¿Por qué ha grado. venido un maleducado? Pues hay que pensar, ¿por qué yo he reaccionado de esta manera? Porque podría a lo mejor pues pasar. O de esa reacción que viene a aprenderme, a lo mejor yo tendría que haberle dicho, oye, a mí no me trates así. Muy Porque bien, muy no me bien. merezco un trato de esta manera, así que por favor, Exacto. puedes volver a tratarme educadamente como yo lo estoy haciendo y estás poniendo límites. Hay que ver, y sobre todo eso también desde la medicina china podemos ver dónde está ese desequilibrio, porque si es el metal habrá problema con los límites, si hay con el agua con la voluntad, la madera con el sentir. Entonces ahí vemos y decimos, pues hombre, si quieres trabajar el metal hay que poner límites, si no el chi de pulmón se va a la mierda. La gente que va así, agachadita, que no tiene chi de pulmón y habla flojito, ¿cómo va a poner un límite si habla así? Pues es así. Y claro, todo esto que hemos hablado también lo podemos extrapolar no solo a nuestro árbol familiar, sino también casi como que a nuestro país, porque también hay una parte de nuestra identidad cultural que se atacha a eso. Y a mí me encantaría que mis impuestos, pues en vez de dedicarlos a armas, a la compra de armas, la dedicaran, dedicaran al cuidado de almas. Invirtieran para, por ejemplo, esta persona que Mercedes me decía que puede ser que de un árbol familiar pueda tener que estar viviendo esta experiencia de esa enfermedad, vale, pues lo asumo, lo admito, porque somos seres espirituales, pero por favor que mis taxes, que mis impuestos los dediquen a investigar la cura contra esa enfermedad para que las familias no sufran. Pues sí, mira, pero es que a lo mejor tenemos que pasar por eso para aprender ciertas cosas, ¿no? Yo no quiero que las familias sufran. Como país, ¿no? El enneagrama, ¿tú qué sabías algo de enneagrama? España es un 4. El enneagrama es un 4 clarísimo. Y está ahí anclado en eso. Algo positivo, señores. Algo positivo. Sagitario también, ¿no? Algo positivo.
Bueno, yo Pero eso es muy positivo, ¿eh? Que yo decida dónde No, quiera no, que no. vayan mis impuestos, es súper positivo. que yo no estoy... Que no. Los 4 acuerdos, no, te lo llevo a lo personal. No, Da el 100% No cada estoy- día. Eso es uno de los 4 acuerdos. Pues no yo estoy dando mi da lo 100%. da lo mejor Por de si ti. algún político ve este vídeo, Da lo mejor de pues ti que lo y sepa. que sea lo que de verdad esté mejor para ti. No todo el mundo tiene que dar la misma cifra, porque entonces ahí estamos entrando en una exigencia y no en un equilibrio. Claro, da tu 100% del 100% que tenga, obviamente. Exacto. Lo que quería comentar era que, bueno, aquí, por ejemplo, en Barcelona, desde hace 2 años, hay una asociación de abogacía consciente, donde hay abogados que ya, obviamente, se han trabajado ellos mismos y otros están entrando para formar parte de toda esta alianza y unión. Y es eso, entender que la vida tiene una comprensión mucho más holística, que no significa solamente este mata, el otro mata y entonces esto me ha pasado, otro me ha pasado, sino que hay un entendimiento mucho más grande que nos converge a todos y que realmente, dependiendo de tu cultura, tu educación y tu familia, hay una película que a mí me encanta, que es la de Inside Out, que ahí te lo explica, que es buenísima y está hecha por 5 años de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, o sea, donde te cuentan un poco cómo el desarrollo de un niño, o de una niña en este caso, sus mundos interiores forman parte de las experiencias que ha vivido y que luego esas experiencias son las que definen cómo ella ve el mundo a través de sus ojos y qué le va a parecer bien y qué le va a parecer malo y qué le va a limitar y qué no. Entonces, cada cultura, te vas aquí y es una cosa buena y te vas a otro lugar y otra cosa mala y así todo el rato va cambiando. Entonces, por eso digo que yo creo que tenemos que abrirnos un poco más, empezando por nosotros mismos, de primero, yo me conozco, yo me respeto, yo realmente me acepto, yo me amo, ¿qué hago yo Sí, con mi vida? totalmente de Hago lo que acuerdo. deseo, para luego mirar al vecino, porque entonces estamos siempre en esa reactividad. Pero eso viene de la casa, Mercedes, eso viene de tu familia, de tus pilares familiares, de los Eso que te viene han por ti mismo criado. en el momento que tú tomas la responsabilidad No, en tu porque si a vida ti te de dejan en decidir la- que en tu vida mandas tú, porque si yo tengo que dejar que mi padre, mi madre, mi cultura, entonces yo estoy dejando mi poder personal en otro. Yo Pero en el momento Mercedes, que- si tú te crías en la selva, eres Mowgli, ¿vale? Tú, para ser quien tú eres, te ha tenido que dar la educación una familia. Tú has elegido esta y familia. un, Vale, pero y un también sigues país. eligiendo cada día de tu vida, ¿no? Y un contexto Sí, ¿Te veas sociocultural. limitado a dónde naciste, por cuánta gente emigra? No, no, y- limitado no, pero sí, tu alma elige retornar, porque más que reencarnar, lo que hacemos es retornar a esta vida, con esta familia, en este país, en este todo, porque es aquello que necesitas para aprender aquello, para Exacto. seguir, entonces. Pero la sí, prueba que nos ponemos muchas veces es desmarcarnos de los orígenes más familiares, aunque pareciese que, ay, mi familia que la Pero quiero. tienes que ir a tus pilares. Y eso la has chupado Hombre, en pero casa. no hay que romper con lo, Pero con lo nadie, familiar, pero ¿no? nadie está diciendo ni que no vayamos ni que no rompamos. Yo estoy diciendo poder personal, capacidad y responsabilidad. Que responsabilidad es una carga, esa habilidad de responder. ¿Cómo respondo yo ante las situaciones? Elijo lo que quiero, de verdad soy consciente de lo que necesito y ya, ¿sabes? Más que yo, a mí por lo menos mi experiencia personal, y es de lo que puedo hablar porque es mi vida, yo lo que he tratado es de conocerme para poder elegirme, para poder tomar las decisiones. Sigo cada día conociéndome, sigo cada día probando lo que necesite probar para seguir conociéndome, pero eso, o sea, tomando mi responsabilidad. Pues muchas gracias, Mercedes, por esa aportación que nos ha enriquecido tanto. Y hay que mirar hacia adentro. Y nada, ya para finalizar, Guillén, ¿te gustaría dar un último mensaje en estos 30 segundos que nos quedan? Uy. Bueno, que al final el trabajo del alma es un trabajo profundo en el que yo aconsejo siempre que hay que pasar por los miedos, hay que pasar por la noche oscura del alma. Así que bueno, aconsejo a leerse San Juan de la Cruz, por ejemplo. Y bueno, recomiendo la escucha interna, pero también aconsejo siempre buscar maestros en los que poder aprender y nutrirnos. Eso. Maestros de verdad, como Jesucristo. O como Buda. Y vienen esos maestros en tu vida en el momento en el que los necesitamos. Por lo tanto, estar atentos a la llegada de aquella persona que viene a darte un empujón. ¿Vale? También puedo dar el último consejo. O lo tiene en casa el maestro muchas veces. El camino del héroe de no sé quién, Campbell, que Joseph Campbell, que te habla de todo este camino y efectivamente entramos por una parte de la noche oscura del alma y ahí hay un maestro y ayudantes que te van a ayudar a hacer todo el proceso de conocimiento interno. Pues genial, muchas gracias, súper interesante haber compartido este ratito, el día de Navidad, con vosotros. Y espero veros pronto y que Papá Noel os traiga muchos regalos. O tú mismo. A ver qué tal. Así que nos vemos en el siguiente podcast.